Doctor Carlos Augusto Chacón, muy bienvenido a la hora de la verdad. Doctor Chacón. Aló, Doctor Chacón, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. muy buenos días, un gusto saludarlos y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Pues muy bien, muchísimas gracias. Doctor Chacón, queremos aproximarnos un poco a lo que usted puede analizar respecto de este anuncio de paro armado nacional que ha hecho el ELN, que arrancó sí, hace unos minutos, desde este 23 de febrero, y que supone de alguna manera el poder que el ELN cree tener en todo el país. Además dice el ELN que ejecuta este paro armado, que es un paro criminal, impidiendo que la población pueda movilizarse y que solamente lo podrán hacer por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias, pero que además le recomiendan a la población mantenerse en sus viviendas y en sus lugares de trabajo y evitar desplazamientos por razones de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el ELN ahora sale a imponer un paro armado que tendrá pues unas características muy complejas? Recuerde usted, arrancando el, el 23 de febrero a las 6 de la mañana y terminando el 26 de febrero a las 6 de la tarde. ¿Qué buscan estos terroristas? Como usted lo ha mencionado, este grupo criminal desea proyectar poder. Ya lo hemos visto en hechos recientes cuando proyectó una foto en una carretera mientras el presidente Duque se encontraba a unos minutos de la zona. Lo que el ELN quiere es mandar un mensaje que todavía tiene capacidad de control territorial, obviamente en abierta disputa a las fuerzas militares, a la institucionalidad, porque es un grupo que se ha fortalecido nuevamente, desafortunadamente, a pesar de que se había debilitado hace algunos años el crecimiento de las economías ilícitas y los cambios geopolíticos, específicamente en Venezuela, llevaron a que este grupo nuevamente tuviera fuerza, claro, ahora con unas características que distan mucho de lo que era esta organización hace una década, pero que indudablemente les ha permitido retomar control muy puntual de unos territorios específicos donde, insisto, se han concentrado en manejar las economías ilícitas, en controlarlas. Y por supuesto, ellos siguen queriendo mantenerse como un actor político armado y lo que quieren es mandar un mensaje que ellos están presentes, de que ellos confrontan al gobierno y claramente también es un mensaje en el contexto preelectoral de cara a las elecciones del próximo 13 de marzo, donde se elegirá el Congreso de la República, 3 consultas de grupos o organizaciones se presentan para el candidato presidencial. Recuerdo unas declaraciones que le daba alias Ernesto y de las que he hablado en muchas ocasiones aquí en La Hora de la Verdad a la periodista colombo-española Salud Hernández, alias Ernesto de las FARC, que indicaba que el ELN, con quienes eran socios, ¿no?, en la zona de Arauca, habían roto relaciones con los terroristas de FARC y que ahora se disponían a ejercer presión para lograr unas negociaciones con un próximo gobierno que ellos creen será un gobierno progresista que lleve a la transición de ese conflicto armado en la zona y en el país a una situación de paz. Esto hará parte de esa estrategia de presiones para poder llevar a un gobierno, cualquiera que llegare, sobre todo si es progresista, a sentarse en una mesa y muy seguramente a repartir otras 10 o quizá 20 curules. Por supuesto, cuando digo, pero hay dos momentos que analizar. El primero, cuando digo que quieren proyectar poder, es precisamente para que sean tomados en cuenta en el debate político, para que el tema de una negociación con ellos pues se ponga sobre la mesa. Ya sabemos que hay unos sectores que han anunciado que negociarían con el ELN, otros han dicho que lo harían solo bajo específicas circunstancias y condiciones. Algunos, entiendo, mantienen la posición actual del gobierno nacional, es que entreguen a todos los secuestrados, que se hacen actividades ilícitas, etcétera. Ahora bien, eso es parte, por supuesto, de su accionar político. Pero lo que hay que entender es que eso es parte de una estrategia mucho más compleja. El ELN no son las FARC. El ELN tiene una ideología y un fundamentalismo ideológico distinto al que tenían las FARC. A ellos les interesa, ellos mantienen en su doctrina la toma del poder por las armas. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Las negociaciones en el escenario de unas negociaciones con grupos criminales o con insurgencias o guerrillas, como lo quiera llamar, hay unos intereses de la otra parte y en este caso muchas de estas organizaciones lo que hacen es utilizar las negociaciones para fortalecerse en aquellos campos donde se han debilitado, ¿sí? Y el ELN ha utilizado
precisamente las negociaciones largas, que nunca llegan a nada por distintas razones, como parte de una estrategia de, digamos, reducir la presión armada por parte de las fuerzas militares en otras áreas en los territorios. Entonces, sería bien ingenuo pensar que es posible una negociación o entablar una negociación con el ELN, especialmente en las actuales circunstancias. Ahora, insisto, mucho más complejas, con un vecino como es el Estado criminalizado de Venezuela, que les ha permitido no solamente resguardarse de las acciones de la fuerza pública, sino que se ha convertido en un teatro de operaciones para que el ELN también despliegue allá actividades de control de economías ilícitas, con un respaldo abierto de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, con unos escenarios que les permiten a ellos fortalecerse desde allá para convertirse en algo así como una quinta columna del régimen de Nicolás Maduro. Y pues, cuando usted está fuerte, usted en la mesa se sienta a negociar con otras características y al Estado le va a quedar muy difícil realmente lograr un acuerdo de paz. Además, ya sabemos lo que pasa cuando se empieza a hablar de acuerdos de paz, los conceptos de paz que puede tener un determinado candidato presidencial frente a otro. Si el concepto de paz es que se le entrega todo a los grupos armados a cambio de nada, como sucedió recientemente en el acuerdo que se firmó con las FARC, donde se dijo que el centro de ese acuerdo eran las víctimas. Y siempre se habló de que el centro del acuerdo, y por eso se crearon unas instituciones que se supone tenían que o tienen que dar cuenta de lo que pasó, de la verdad, garantizar justicia, reparación y no repetición a las víctimas. Pues bueno, no lo estamos viendo. Ya hemos visto incluso que están esperando que sea el Estado el que repare a las víctimas y no estos grupos. Entonces, insisto, hay que analizar en contexto la complejidad de lo que es la organización del ELN, sus nuevas características, incluso los nuevos comandantes que son mucho más jóvenes, apegados mucho más a las economías ilícitas, tal vez con menos arraigo ideológico, con menos relaciones con el COSE o con unas relaciones que pugnan también con su comando central. En fin, yo creo que sería ingenuo pensar que esto va a ser tan sencillo como simplemente sentarse a negociar, pero sin lugar a dudas, este paro armado busca es transmitir un mensaje de que ellos tienen que ser parte del debate electoral y ahí veremos la clase de candidatos presidenciales que van a proponer frente a este problema. En las últimas horas se dice que sobre la 1:50 de esta madrugada nos llegan a través de las agencias de información que se presentó una explosión precisamente en Cúcuta, en alguna de las zonas, una explosión sobre la 1:50 de la madrugada, pues que estremeció varias cuadras a la redonda y que se encontró una bandera de los terroristas del ELN. Efectivamente, como usted lo dice, van a querer influir en el asunto político de cara a estas elecciones. Lo más complejo es pensar en que estén haciendo méritos para poder llevar al Estado a una negociación ante una escalada de terror. Esto significa que apoyados por el narcorrégimen o en sociedad con las mismas FARC, el ELN pueda fortalecerse y terminar por obligar unas negociaciones de paz. Seguramente, es que piensen que estos actores, y por eso un poco yo siempre insisto en que no hay que mirarlos o caracterizarlos solo por una actividad que ellos ejercen. Es decir, no son esencialmente grupos terroristas, porque el terrorismo tiene un fin específico. Es enviar un mensaje, sembrar miedo en la comunidad y que efectivamente obligan en razón a ese miedo ante la opinión pública al gobierno a negociar frente al terrorismo. Eso es una acción, eso es un medio que tienen organizaciones como el ELN. El narcotráfico y el control de las economías ilícitas es otro medio, es un medio de garantizarse los recursos para poder tener la capacidad militar, capacidad de enfrentar al Estado desde distintas tácticas de guerra, ¿no? No necesariamente confrontar directamente a la fuerza armada como pasaba a finales de la década del 90 y principios del 2000. No, es profundizar la guerra insurgente, la guerra guerrillera, pues las acciones de guerrilleras, pero además tienen unos objetivos políticos y eso es lo que no se puede perder de vista. Eso es lo que no puede desaparecer del análisis y la caracterización de estos grupos. Estos grupos tienen unos objetivos políticos que se articulan con los objetivos de otras estructuras, como han sido las llamadas disidencias de las FARC, como es los intereses del régimen de Maduro y de los aliados del régimen de Maduro para Colombia. Es que no olvidemos que el ELN está solo, no creamos que es un actor solo.
El ELN es un actor que participa en un escenario de convergencia de redes criminales. Por eso ustedes ven que en unas regiones del país el ELN coopera y comparte el control territorial y de las economías ilícitas con otros grupos. En otras regiones del país pugna con esos mismos grupos porque es la dinámica propia de la economía ilícita, del control ilícito del territorio. Es un actor más, pero no es independiente, hay que verlo en contexto. Claramente van a querer obligar al Estado a negociar. Lo que hay que preguntarle a quien asuma la presidencia de este país y las fuerzas políticas que lo acompañan en el Congreso es si efectivamente son conscientes de lo que implica una negociación para el ELN, si hay realmente una voluntad de paz, conociendo las características, la historia y la doctrina militar de este grupo y lo que hoy en día ese grupo gana llevando al Estado a una negociación larga mientras se fortalece en otras áreas. ¿Cómo el Estado va a garantizar que no nos pase lo que pasó durante las negociaciones con las FARC, que mientras estaban sentados en la mesa de La Habana, los cultivos ilícitos, es decir, la principal economía criminal de estos grupos, creció en todo el país? ¿Cómo lo van a garantizar? ¿Sí? Esas son las preguntas que hay que hacer. Ahora, sabemos que hay unas tendencias políticas en este momento compitiendo por la presidencia de la República que lo que van a querer es usar las negociaciones, no solamente con el ELN, sino con el régimen de Nicolás Maduro y con las otras estructuras criminales, una suerte de apaciguamiento mientras estas fuerzas empiezan a consolidarse en el territorio, ¿cierto? Y ya no solamente a confrontar al Estado, sino con la anuencia del propio Estado, expandirse y volverse pues en una fuerza paraestatal de un régimen con una tendencia ideológica mucho más hacia la izquierda, que de hecho comparte la visión de que es necesaria la combinación de todas las formas de lucha, de la guerra insurgente, de la guerra popular prolongada, etcétera. Pues cuando se tiene un escenario así, hay que tener mucho cuidado con el proceso electoral de cara a las próximas elecciones, porque puede haber un gobierno que lo que va a hacer es permitirles, insisto, que se fortalezcan y se vuelvan unos poderes de facto en los territorios que hoy controlan, superando, por supuesto, las situaciones de violencia e inseguridad que hoy estamos viviendo. Estamos hablando con el doctor Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, sobre este asunto del ELN que ha decretado un paro armado que empezó este 23 de febrero y que irá hasta el 26 de este mismo mes. Doctor Chacón, ¿le ha faltado al gobierno nacional mayor énfasis, mayor agresividad en la solicitud de extradición de los criminales del Comando Central del ELN que se encuentran refugiados en Cuba y protegidos por ese régimen? Sin lugar a dudas, en 4 años recomponer, digamos, la voluntad de lucha de las fuerzas militares, recomponer las capacidades estratégicas y especialmente recomponer la inteligencia estratégica que aún está en un proceso, porque durante casi 8 años, ustedes bien saben, pues eso sufrió unas transformaciones y unas decisiones políticas que de alguna manera incidieron en esa capacidad que ya se había desarrollado anteriormente para enfrentar a los grupos criminales como las FARC y el ELN. Toma tiempo, ¿sí? Yo creo que el gobierno está en ese ejercicio, ha venido haciendo esfuerzos, pero claramente es que, insisto, además cuando no se tiene la apreciación política y estratégica de la seguridad y la defensa del país, realmente integral, entendiendo la complejidad, los factores, los nuevos actores, es difícil porque los actores criminales se mueven mucho más rápido, no tienen fronteras, no tienen limitantes éticas ni morales y por supuesto legales, cambian, mutan, se regeneran, como es el caso de las disidencias de la FARC y del propio ELN, que se ha perdido aquí de vista la capacidad regenerativa de esos grupos. Aquí se cree que porque disminuyen en una época en la cantidad de hombres en armas, entonces es que ya se están debilitando y se nos olvida que es que estos grupos han crecido utilizando formas ilegales como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el reclutamiento y utilización, así se fortalecen en pie de fuerza, y esos son problemas que también hay que enfrentar. Insisto, es que es necesario, además, desarrollar una cultura de defensa para entender lo que estamos enfrentando con Venezuela. Es que no es solamente que en Venezuela haya un dictador, no es solamente que haya un autócrata y que sea un régimen criminal, pues con lo que se ha convertido totalmente en un Estado criminalizado, sino entender lo que eso implica para la seguridad y la defensa nacionales y la forma como la existencia misma de ese régimen amenaza la existencia
del Estado colombiano, tanto en lo territorial como en su seguridad, en su estabilidad y en el largo plazo en la integridad. Que no olvidemos que la zona de frontera con Venezuela se está convirtiendo en una zona de mucha inestabilidad, una zona de caos, que también hay que recordarlo, Maduro y sus aliados han aprendido a controlar y lo han hecho en otras regiones del mundo. Hoy lo estamos viendo en Ucrania. Fíjense que lo que pasa en Ucrania es muy importante para lo que nos está pasando. Entonces yo creo que es necesario entender que el gobierno seguramente está haciendo muchos esfuerzos, pero a nivel país es necesario un proyecto político que entienda estos riesgos y estas amenazas y plantee toda una política y una estrategia que atienda a eso de manera mucho más integral. Pues doctor Carlos Augusto Chacón, muchísimas gracias por atendernos en la hora de la verdad. Vamos a ver cómo avanza este asunto del paro armado que ha decretado los terroristas del ELN a partir del 23 de febrero y que va hasta el 26 y que ya produjo el primer hecho de orden público que tenemos en el día, que es una explosión en Cúcuta durante estas primeras horas del paro armado en la que se encontró en la explosión que no dejó heridos, al parecer, una bandera de ese grupo terrorista. Le agradecemos mucho y seguiremos analizando el asunto, sin lugar a dudas, uno de los más importantes en el país. Además, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Era el doctor Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Avanzamos. Escuchan ustedes La Hora de la Verdad.